Especialista en criminología por la Pontificia Universidad Católica do Río Grande do Sul y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Fue también investido doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y por el Centro Universitario del Valle de Teotihuacán. Actualmente es profesor adjunto de Derecho Penal en la Universidad do Vale do Río dos Sinos, la famosa Universidad de Unisinos, de cuya Facultad de Derecho es, además, coordinador ejecutivo. Y además de su vertiente académica, ya desde hace tiempo ejerce como abogado criminalista y como socio fundador de Caligari Abogados en Porto Alegre, en su ciudad. Es autor de un importantísimo número de trabajos, entre monografías, capítulos de libro, artículos. Sus líneas principales de investigación discurren por el terreno de las garantías penales, en el marco constitucional, por el terreno de la política criminal, del derecho penal económico, del lavado de activos, y precisamente esta materia, el lavado de activos, el blanqueo de capitales, es el tema que centró su investigación doctoral, que en clave de derecho comparado realizó, como ya indiqué antes, en la Universidad Autónoma de Madrid en el año 2001, bajo el título Blanqueo de capitales, una perspectiva entre los derechos español y brasileño. Fue fundador del Centro de Estudios Iberoamericano de Ciencias Penales, vicepresidente académico del Instituto Iberoamericano de Derecho Penal, coordinador de la Revista Iberoamericana de Ciencias Penales, antiguo miembro de la comisión redactora del Código Penal tipo iberoamericano, y en suma el profesor Caligari ha impartido conferencias y seminarios en infinidad de instituciones, en infinidad de centros universitarios, en multitud de países. Su currículum vitae sería imposible de exponerlo en un momento como este. Esto no es nada más que una simple abreviatura, y como tal ha sido reconocido como profesor visitante en universidades de muy diversos países, en Brasil, en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Portugal, por supuesto en España, y hemos tenido la grata ocasión de contar con su presencia hoy, debido a que en estos momentos, desde hace una semana, se encuentra desarrollando una estancia de investigación en su alma mater doctoral, en la Universidad Autónoma de Madrid, y ha tenido además la gentileza de venir aquí a Salamanca, pero después de una tournée verdaderamente compleja, porque muchos de vosotros conocéis, y si no conocéis con más detalle, por ejemplo, el profesor Isidoro Blanco, que también dará clases en el máster. Él lo recibió hace pocos días en Alicante. También ha estado con el profesor Díaz Ripollés en el Instituto Interuniversitario de Criminología de Andalucía, en Málaga. Me contaba que ayer estuvo en La Coruña. Quiero decir, verdaderamente es, insisto, una satisfacción y un privilegio contar con la presencia de André hoy aquí en este marco y en este máster. Poco más que decir. André, tuya es la palabra. Ilústranos sobre blanqueo de capitales en el derecho penal brasileño. Bueno, antes de más nada, darle las gracias a muy amable invitación del profesor Eduardo Fabio Caparrós, que, como dijo, siempre hablábamos por correo electrónico o bien por teléfono, porque nos tocó la suerte, o el azar, de casi dirigirmos una codirección de una tesis doctoral. Pero por suerte, ahora sí nos tocó la suerte, ya no estamos en este tema. Porque con esto empezamos una amistad, porque desde una perspectiva que no ha sido buena por la tesis, ha sido buena porque concretamos más nuestra amistad. Y con esto espero que pronto el profesor Eduardo esté con nosotros también en Brasil,
e lhe dizer que é um honor estar em Salamanca para um curso como este, que já lo sei que vêm muitíssimos brasileiros, e aqui saludo também a los estudiantes de Brasil e de toda a América Latina. Eu intentaré não falar em português porque há os outros latino-americanos e estava pensada a ponência para uma charla, uma conferência em espanhol, por supuesto. Muitas vezes me hacen falta as palavras porque uno quando se aleja de sua cidade como era Madrid há par de anos, vai perdendo o acento e também se perde um pouco as palavras. Pero eu creio que se poderá compreender muito bem e se hace falta alguma coisa ao final, vosotros por favor perguntem, podemos fazer uma ronda de perguntas e depois intervenções, lo que haga falta. Também a saludar ao professor Nicolás Rodrigues Garcia, que está com nós e que me dijo que é de processal penal e que además pode intervenir também porque eu les comentaria algumas coisas da lei de blanqueio sobre os problemas processais penais que conlleva em Brasil. Bueno, de todas as formas, como comentava o professor Eduardo, como há o Tour de França, o Tour de Espanha, que ayer casi não vengo a Salamanca, porque, como vosotros sabéis, há os temporales agora mesmo, a lluvia em Galícia, em el País Basco, que não se sale, porque os vuelos se estão cancelando. De todas as formas, eu comentava com Brandariz Garcia que se não salia o vuelo, ele teria que me trazer de coche, porque tinha muitas ganas de estar com vosotros. Bueno, sobre o blanqueio de capitales. Los que não são brasileiros, e os professores lo sabéis muito bem, nós não temos uma ubicação sistemática que facilita as coisas para estudar o blanqueio de capitales. Porque em Brasil, quase todas as leis especiais não estão ubicadas em la parte especial do código. Agora sim, há um projeto que tramita em las casas legislativas de Brasil e que luego, ojalá, lo tendremos pronto, talvez em este ano. Pero o problema é que hasta agora a lei não está em el código. E que isto implica? Implica que, se uno corre o Código Penal de Espanha, por exemplo, vai dizer, bueno, aqui por la ubicação sistemática já se pode, por lo menos, ter uma indicação de lo que protege o delito de blanqueio de capitales. Isto há que deixar de lado em Brasil, porque não nos serviria para nada onde está a ubicação, porque está em uma lei apartada, fora do código. Com isso também les explico que hasta um ano e meio, mais ou menos, a lei era una em Brasil, desde 98, em 2012 houve um cambio, onde se quitaram algumas expressões, se han introduzido outras, e se han quitado, o que chama a atenção, como já há em Espanha, o rol o el número cláusulos de los delitos prévios. Porque o que passava antes em Brasil, antes só poderia haver blanqueio de capitales, e eu não les vou dar um conceito, porque o conceito de blanqueio eu creio que todos sabem que é dar a aparência de licitud a los bienes que são cometidos são através da comissão de um hecho prévio delitivo. Pero isso muito sencillo, todos nós outros sabemos. Pero o que passava em Brasil, isto sim, é que tínhamos um rol cerrado de los delitos prévios. Então, muitos de los delitos que generavam ganâncias ou dinheiro não poderiam depois ser blanqueados, os bienes que eram proveitos de estes delitos, da comissão de los delitos prévios, não eram depois um posterior delito de blanqueio de capitales. ¿Por quê? Por uma razão muito sencilla. O legislador havia hecho a opção de cerrar o rol de los delitos prévios. E com isto, não se poderia, por exemplo, em los delitos de roubo, de estafa, de defraudação fiscal, contra a seguridade social, todos os delitos que implicavam de uma forma ou de outra uma ganância, isso depois não era se os bienes ou o dinheiro era invertido em el mercado financeiro ou com compra de imóveis, por exemplo, não era blanqueio de capitales. Bueno, lo que hizo o legislador há um ano e meio, quitou duas coisas. Primeiro,
o rol de los delitos prévios. Agora, todo e qualquer delito pode ser um delito prévio ao delito de blanqueo de capitales. 2. Cambiou uma palavra muito importante de Brasil. Pode chamar a atenção para os que não são brasileiros, pero cambiou a palavra del crimen antecedente para a expressão de la infração penal antecedente. ¿Por quê? Porque temos as faltas. Uma falta que eu creio que só há em Brasil, que é o juego de azar, bueno, aqui não sei como me expressar em espanhol, o juego de, entre comillas, del bicho, el animal, porque são apuestas clandestinas, oscuras, que são à margem da lei. E com isso implicava que se ganha muitíssimo dinheiro, además se controlava o carnaval de Brasil, com os jefes de estas organizações, e com isso implicava muitas vezes, não sempre, também o controle das favelas, de los tráficos de armas e de drogas. Pero não se podia involucrá-los em la lei de blanqueo de capitales, por uma razão do princípio da legalidade. ¿Por quê? Porque a palavra era del crimen antecedente e não de la infração penal. E por lo tanto, isto era uma falta e não um crime ou um delito, e los deixavam de fora. Por supuesto que a opção do legislador de deixá-los de fora, a jurisprudência encontrou, como suele ocorrer, uma salida. E como nós teníamos como um dos delitos prévios as organizações criminais, ¿no? Se metiam os jefes bajo esta denominação. Ou seja, aunque não hubiera a previsão legal para o delito que era uma falta em Brasil e sigue sendo, se dizia, bueno, pero estos não han cometido entonces um crime, pero estão organizados de uma forma que pode ser uma organização criminal. E aqui aí o primeiro problema. Eu ayer estava lendo, porque estive muitas horas no aeroporto, em coche, em autobuses, desde La Coruña, que tampouco havia uma questão cerrada sobre o conceito de organização criminal ou de criminalidade organizada em Espanha. O que significa, ou seja, que há que ter uma certa estabilidade, uma hierarquia entre seus membros, a comissão de los delitos e tudo mais o que haga falta. Em Brasil, a princípio, como corremos e firmamos a Convenção de Palermo, o tratado de Palermo, se dizia, bueno, aqui podemos utilizar o tratado porque Brasil lo ha firmado, incluso como lo firmou, entra em Brasil como lei federal e, por lo tanto, vale em ordenamento jurídico. A Justiça Federal dijo que sim, os tribunais superiores também, e o problema que isto, primeiro ponto, que isto conlleva, se uno fija-se em la Convenção de Palermo, vai ver que disse que hace falta só 3 membros e deixa o conceito um pouco aberto. E nós em Brasil temos uma coisa em la parte especial do código, o crime de formação de quadrilha, pode ser, ou banda, que são 4 pessoas, 4 ou mais pessoas. Então, eu sempre, quando hablo em Brasil, digo que isso é um paradoxo. Por quê? Porque se para o mais, que é a criminalidade organizada, só hacen falta 3, e o Código Penal diz que para o menos, que é a quadrilha, hacen falta 4, alguma coisa vai mal, não? E eu não consigo ver como se pode ter uma criminalidade organizada com só 3 membros. Por supuesto, um tem que ser o jefe e outro, os 2 têm que ser os empregados. Por isso não nos dá a estrutura esta de empresa que se queria dar, por exemplo, com uma estrutura de organização do poder. De todas as formas, era a salida enquanto tínhamos o rol cerrado por el legislador. Agora já não hace falta por los 2 cambios que los comento agora mesmo. Lo que me preocupa, e aqui depois me gostaria, le hice a mesma pergunta para Ripollés, para Isidoro, e lo haré meus 2 colegas de la mesa. O que me preocupa, e pode passar em Espanha também, quando o legislador quita o rol de los delitos prévios e não põe trabas ou marcos. Por exemplo, porque na reforma 2010 em Espanha se dizia que os delitos prévios eram aqueles que tinham uma pena grave.
E a parte general do Código Penal de Espanha dizia, são delitos graves aqueles que têm a pena superior a tantos anos. Pero lo han quitado agora, la reforma. Então, tampouco em Espanha há as trabas para isso. E minha preocupação que pode passar em Brasil, sem uma questão que diga por lo menos o que pode ser o delito de blanqueo, é que tudo pode ser delito de blanqueo, incluso os delitos insignificantes de pequenos hurtos, de pequenas estafas, de pequenas defraudações. ¿Por quê? Porque aqui, como não há um marco de la cantidade ou tampouco de la pena que o delito prévio necessita para ser um delito significante, como delito prévio ao delito de blanqueo de capitales, nós outros podemos meter todo. Já lo he lido ayer, não me acuerdo, um livro de Tirán, quem está de catedrático em La Coruña? José Lorenzo. No, este Burhan. Carlos Martín. Sí. Patricia falou. Sí, Patricia. Me parece que ellos encuentran una solución en el principio de la insignificancia o de la ofensividad. Bueno, pero que puede ser insignificante o no, isso é um princípio e não é uma questão cerrada. Nós sabemos que muitas vezes um tribunal diz uma coisa e o outro fija outros limites. Em Brasil, a Justiça Federal para os delitos de descaminho ou contrabando, por exemplo, ha fijado alguns limites. Pero eu creio que aqui, desde meu ponto de vista, además, os delitos de blanqueo em Brasil, antes da apertura do rol, estavam quase todos enjuizados por la Justiça Federal. Pero agora não. Agora é possível que também as justiças de los estados puedan juzgar os delitos de blanqueo. E isso me dá a impressão que dentro de um tempo curto, estaremos metendo todo em los hechos, los delitos de blanqueo, como um refuerzo de la pena. Então, aqui minha primeira crítica, depois deixarei para a mesa. A segunda questão é o problema da apertura do rol e a defraudação tributária ou o delito fiscal. Eu creio que houve uma sentença em 2013 em Espanha, mas não me acuerdo, Isidoro me comentava, se o delito fiscal genera ganâncias ou não para ser o delito prévio ao delito de blanqueo de capitales. Porque o delito de defraudação tributária, o delito fiscal em Brasil, o que há é que o empresário deixa de pagar ao fisco, à hacienda, pero não incorpora em seu patrimônio nada. Não há a comissão, como estamos acostumados, de um delito prévio, onde se incorpora algum patrimônio ao suyo, para que depois se pueda reinverti-lo em el mercado financeiro. Então, desde meu ponto de vista, eu creio que aqui há problemas se pode deixar o delito de defraudação tributária como delito prévio ou não. E me comentava Isidoro que pueda que haja um câmbio por uma outra questão. Quem é de Brasil lo sabe, que em Brasil, por exemplo, em Espanha passa o mesmo, quando há o pago do tributo por el deudor, se extingue a punibilidade em Brasil. Luego, o que vai passar com o delito de blanqueo de capitales? Se uno se fija em la lei, bueno, me contestaria muito simples. Bueno, professor, aqui vai passar a mesma coisa. Há que fazer o pago e está extinta a punibilidade de los dois. Ojo, não vai passar isto, porque o legislador hizo uma trampa em la lei. Dijo que se pode castigar por blanqueo de capitales em Brasil aunque desconocido ou isento de pena el autor del hecho prévio ou bem que extinta a punibilidade del hecho prévio. Ou seja, então, se nós miramos que o delito de blanqueo de capitales requiere ou necessita solamente que o hecho principal seja um hecho, delito prévio, típico e antijurídico, não hace falta a culpabilidade e tampouco a punibilidade. Luego, o sujeito paga o tributo, paga a hacienda e tem extinta a punibilidade por el hecho prévio, por la defraudação ao fisco, por el delito fiscal, pero pode ser penado por el delito de blanqueo de capitales. Aqui não temos firme, porque como les he comentado, isto ha passado há um ano, não temos nenhuma sentença
por el delito fiscal como delito previo al delito de blanqueo de capitales. Y tampoco no sabemos muy bien lo que va a pasar. Yo creo que la decisión al final se quedará en las manos de los tribunales, como siempre. Bueno, yo he cogido un par de temas, los más importantes, para que después possamos discutir um pouco sobre isto. Sobre o bem jurídico tutelado em Brasil ou em Espanha. A mim, Eduardo, me gusta muito de este tema particularmente porque não há acordo nem na doutrina nem espanhola, nem brasileira e nem creio que em vários países do mundo. Porque também se uno fija-se em lo que passa, a primeira ubicação sistemática é dizer, bueno, o delito está ubicado em los delitos contra el orden económico en España y por lo tanto protegería el orden socioeconómico. O antes estaba luego después de los delitos de encubrimiento, ¿no? Sí. Y podría proteger el bien jurídico, administración de la justicia. Bueno, eso serviría para España y para Brasil, que no lo tenemos ubicado en el Código Penal. Lo que sería el indicativo del legislador? Nada. Aquí tenemos que hacer un estudio y decir, bueno, lo que protege el delito de blanqueo. Yo tengo dudas que proteja a la administración de la justicia, porque como hay muchos verbos típicos, algunos de ellos, de la ocultación, por ejemplo, de posesión, ¿no? O de ocultar los mismos, podría ser, sí, la dificultad en contra de la administración de la justicia, porque esto dejaría una dificultad en descubrir los bienes, el origen de los bienes. Pero hay otros verbos que me parece que están mucho más implicados con la tercera fase de blanqueo, del reciclaje, de la reinversión de los bienes en el sistema financiero. Y por lo tanto aquí queda fuera la administración de la justicia. Aquí sería mucho más el orden socioeconómico. Por lo tanto, con esto les digo que también hay una tercera posición sobre el problema de la pluriofensividad de los bienes jurídicos protegidos, que pueden ser los dos, la administración de una parte de la justicia y el orden socioeconómico de otro. Y aún hay autores que dicen que, de hecho, el orden socioeconómico no es el principal, pero sí la libre competencia. Y Bernardo Feijó, con una otra posición, dice que sería una especie de protección de la criminalidad organizada, o sea, no la protección de la propia criminalidad organizada, pero de que no se deje que la criminalidad crezca con estos bienes jurídicos y se impida que ellos actúen blanqueando capitales. Aquí, desde mi punto de vista, esto no estoy de acuerdo, y hablé con Bernardo porque ni siempre hay la comisión por un grupo, una organización de personas, y eso, por ejemplo, no encaja cuando un empresario solo blanquea capitales. ¿Dónde está la criminalidad organizada aquí? Yo, desde mi punto de vista, me parece más acertado o bien que sea un delito pluriofensivo o contra el orden socioeconómico, pero yo me decanto más por el delito socioeconómico, no propiamente contra la economía, porque incluso hay países que son paraísos fiscales y que viven del blanqueo de capitales. Aquí no hace mal el blanqueo, por supuesto que al revés, hace muy bien, porque se construye mucho, hay la inversión hotelera en la hotelería, hay la inversión en el turismo y no hace mal a los países. Pero les comentaba que desde mi punto de vista hay un bien indirecto en el orden socioeconómico, que sería la libre competencia en los mercados. Mientras una empresa legal tiene que buscar el dinero en los mercados legales, los bancos, por ejemplo, con intereses muy altos, el blanqueador que tiene la competencia en el mismo negocio no lo hace. Lo hace las importaciones con las fraudes estas, haciendo doble factura y, por ejemplo, tiene ventajas en el comercio y en el negocio. Entonces aquí sí podría, de una forma o de la otra, implicar en una afectación del bien jurídico. Entonces también una cuestión que dejo abierta para después discutirmos. En cuanto al sujeto activo y el autoblanqueo. En Brasil,
bueno, y aquí yo creo que algunos brasileños tampoco han escuchado esta expresión de autoblanqueo, self-laundering money, porque de hecho nunca desde la aprobación de la ley se discutió en Brasil esto. Porque siempre, desde el primer día que se la aprobó en Brasil, se dijo, no, el autor del hecho previo puede ser también el autor del hecho posterior de blanqueo de capitales, y punto final, en un concurso material de delitos. El Código Penal antes de la reforma 2010 de Espanha dejaba en abierto la cuestión, pero agora han cambiado na expressão del tipo penal 301, ¿no? E já disse claramente que não, que se pode, ou lo mejor, que se pode penar por los dos delitos. Antes havia uma dúvida, ¿no? De todas as formas, eu não aplicaria, e aqui não me acuerdo tu posição, Eduardo, sobre o problema del hecho posterior copenado ou del princípio de consulsión, pero eu creio que não se aplica porque, bueno, habría que ter em los dos delitos a mesma proteção del bem jurídico tutelado. Eu não creio que sempre isto vá passar. Bueno, para ponerles um exemplo muito sencillo, se uno se fija em que protege o tráfico de drogas em Brasil ou o tráfico de armas, que são os primeiros delitos ou os mais importantes. Em Espanha, o que se pensou, que falamos de que Ripollès escreve seu primeiro artículo porque se começava com o tráfico de drogas. Sempre se dijo que o tráfico de drogas protege a saúde pública e que protege então o blanqueo de capitales. Aqui não são os mesmos bens jurídicos, então não encaja a consunção. Pode que para outros delitos sim, para estes não. Tampouco me parece que o princípio do autoencobrimento, que não temos esta figura em Brasil, se poderia utilizá-lo, ou de la não exigibilidade de la outra conduta com a excusa de la culpabilidade, porque por supuesto que o autor não vai declarar os bienes que obtiene de um ilícito penal. Pero miren ustedes que isso está previsto em el Código Penal de Itália. Em Itália, o autoblanqueo não é punível. O autor del tráfico de drogas, por exemplo, que depois utiliza o dinheiro obtenido com a venta de la droga, hace o autoblanqueo, money laundering, self-money laundering, e por lo tanto não seria punível. Pero em Brasil, em Espanha, sim. Então, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Esta é a conclusão, incluso o autor del delito prévio. Ou seja, esse lo penaria por los dos delitos. De todas as formas, como les havia comentado, com isto nunca tivemos problemas em Brasil, porque sempre a jurisprudência aqui estuvo de acordo em penar por los dois, por el delito de blanqueo e por el delito prévio que havia sido cometido. Um tema que chama a atenção, e aqui, Eduardo, não sei se has mirado a lei brasileira, da participação criminal. Por supuesto, temos a cláusula general, esta como tenéis em todos os códigos penais do mundo, do concurso de pessoas, do concurso de agentes, que o Código de Brasil é um código em la parte general, aunque seja reformado, que foi reformado em 84, não houve câmbio em el 29, que é quase o código italiano, um causalismo puro. E me perguntavam em el seminário de Ripollès, bueno, e como se hace a distinção entre autoria e participação? Eu les comentava, não, o código não lo hace, o legislador não disse nada, a doutrina e a jurisprudência aplica ao final a teoria do domínio del hecho. Pero a lei de blanqueo vai mais lejos e quita a aplicação do artigo 29. ¿Por quê? Porque disse que será penado com as mesmas penas de blanqueo de capitales o sujeito que sepa, que tenha conhecimento que a atividade principal do grupo, associação ou despacho em que trabalha esteja cometendo os hechos previstos em esta lei, ou seja, os delitos de blanqueo de capitales. Então, com isto, Eduardo, basta o mero conhecimento para involucrá-los em el delito de blanqueo. E eu aqui hago uma broma com os fiscais e os juízes federais de Brasil e les digo, bueno,
estoy de acuerdo. Entonces la secretaria, que todos los días coge el teléfono y escucha a sus jefes decir, bueno, ese dinero va en la caja del dinero negro, este del sucio, este no vamos a declarar y este vamos para los paraísos fiscales. Este vendemos los inmuebles, pero vendemos por la mitad del precio. Una mitad va a ingresar, la mitad no, o la otra no va. Esto va a la hacienda, esto tampoco lo va. Bueno, y todos los días se entera. Además, la mujer que limpia el despacho también se entera. Y todos los demás se enterarán, incluso los becarios. Pero todos ellos son responsables por el delito de blanqueo. Bueno, al principio lo que da a entender la ley, sí, porque basta el mero conocimiento. Aquí yo soy uno de los pocos de Brasil, y los brasileños que lo digan, que a mí me gusta la teoría de la imputación objetiva y además yo creo que es un buen filtro de la tipicidad objetiva para mirar hasta qué punto uno tiene la responsabilidad, hace parte de su rol tener el control de lo que pasa, o hace parte de su papel, y de que no hace parte de su papel. ¿Por qué? Porque la secretaria, el becario, los otros que trabajan no son garantes del bien jurídico tutelar. Y por lo tanto aquí habría o bien un riesgo permitido, un principio de confianza, pero también dejo la cuestión abierta para una discusión sobre la participación criminal. También en Brasil hay un problema con las penas de blanqueo. Mientras en España, y aquí me gusta lo que hace el legislador español, la pena de blanqueo de capitales empieza con 6 meses. En Brasil empezamos con 3 años. Y me preguntaban, eso me preguntaron en todos los seminarios. Bueno, es mucho para el blanqueo, pero el juez puede bajarla del mínimo legal. No puede. Empieza en 3, son 3. Y tampoco hay un límite, porque por ejemplo en España, si uno se fija en los párrafos de los artículos 301 siguientes, va a ver que se empieza en 6 y se aumenta la pena si los bienes son de origen de un tráfico de drogas contra la administración pública o de otros capítulos, ¿no?, del Código Penal. Sí, pero en Brasil no hay los límites para esto. Simplesmente el legislador ha puesto que empieza con los 3. Entonces, no importa la gravedad o contra quién ha sido practicado el delito, es el mínimo de blanqueo. Además, si uno se fija que eso sirve como refuerzo de la pena del delito previo, vamos a tomar como ejemplo un delito de tráfico de drogas en Brasil que empieza también con 3 o con 5, que ha cambiado la ley, tenemos ya casi 8 más años. Entonces muchas veces no tendremos la posibilidad de estar en libertad y sí en la cárcel. 2 cosas más sobre las penas. Primero, no sé, Eduardo, siempre una duda que tengo de la expresión correcta en España. En Brasil se hizo la previsión para en Italia muy fácil, que son los petiti. Pentiti, sí. Sí, los pentiti, que son los arrepentidos en Brasil, o los delatores o los colaboradores con la justicia. Y aquí se hizo una introducción, y se está haciendo en las otras leyes de Brasil, que el que colabora con la justicia, o bien diciendo dónde están los bienes blanqueados, o quién son los partícipes o colaboradores que lo hicieron, o os ayudaron a blanquear, que puede el juez dejar de aplicar la pena o meterlo solamente en un régimen prisional distinto, más blando. Aquí va una crítica muy personal. Esto me parece que volvemos a la Inquisición. O sea, el Estado pierde la competencia para la investigación criminal y usa de métodos muy poco éticos desde mi punto de vista, porque tiene que negociar la investigación con el acusado. Y por supuesto, en mi estado, por ejemplo, ha funcionado mucho, porque el Ministerio Público junto con la policía dice, bueno, a usted la opción 6 años o 5 de cárcel o nada, bajo la decisión de nos decir dónde está el dinero o quién son las otras personas
que lo han ayudado a cometer los delitos. Bueno, ha funcionado, entonces esto es un problema que está en la ley. Y los otros dos problemas son el aumento de pena. Miren, empieza en 3, pero se aumenta la pena cuando es cometida con la ayuda o a través de la criminalidad organizada, los que le comentaba, yo creo que eso hay en España también, ¿no? Cuando se utiliza de una organización criminal. Como les comentaba al principio, no sabemos lo que es. Bueno, el pasado año se aprobó en Brasil una ley que define lo que es crimen organizado con la tipicidad de lo que significa una organización criminal. Pero antes de esto no la teníamos. Y también se puede aumentar la pena cuando el delito de blanqueo es cometido de forma habitual. Bueno, ya tenemos el crimen continuado en la parte general. Y aquí me llama la atención porque yo no sé cuántos blanqueos hacen falta para aplicar esto, porque, por supuesto, 2 blanqueos es forma habitual, existe una habitualidad en la práctica delictiva, no lo sé, pero yo creo que aquí hay un conflicto también y además lo sirve para un aumento de las penas en Brasil. Problemas processales, agora a meu amigo, meu colega de Direito Processal Penal. Problemas processales penales de la ley de Brasil. Bueno, varios. Primero, autonomía del proceso. Bueno, pasa lo mismo que en España, ¿no? Se puede juzgar el delito de blanqueo de capitales, aquí no lo veo problema, aunque practicado en otro país, o sea, el delito previo ha sido cometido en España y puede ser juzgado en Brasil, desde que los bienes, la inversión del dinero va en Brasil y también sea un delito por la doble incriminación. Bueno, hasta este punto de vista no hay problemas. Pero el problema empieza, es que para el profesor de Derecho Procesal no tenemos acusación privada o por asociaciones como en España. Solo puede acusar en Brasil, salvo en algunos delitos pequeños como contra el honor, el Ministerio Público. Solo el Ministerio Público. Entonces, lo que pasa, primero, la acusación por el Ministerio Público puede estar solamente con las pruebas del delito previo, con la prueba de indicios del delito previo es suficiente. No hace falta una prueba robusta, tampoco hace falta, bueno, como en España, una decisión o un fallo que decida sobre el delito previo. Aquí Eduardo puede me contestar, bueno André, como en España no hay problemas porque no hace falta el fallo, ¿no? También Brasil no va mal en esto. Pero el problema es que la ley dice expresamente que la denuncia o la acusación formal esa del Ministerio Público será instruida, tendrá como la instrucción los indicios suficientes de la existencia de la infracción penal antecedente. O sea, la prueba de indicios, Eduardo, y ni de la autoría ni del hecho material, solamente una prueba de indicios. Aquí me preguntaban en el seminario de Alicante, bueno, pero la prueba indiciaria es válida, pero no con un indicio único. Aquí habría que tener una pluralidad de indicios, y una cosa un poco más fuerte para empezar una acusación por blanqueo de capitales. Pero como vosotros han visto, no, la ley no dice nada y puede ser una prueba muy sencilla. Además, como les había comentado, no hace falta la culpabilidad por el principio de accesoriedad limitada del autor del hecho previo. Hasta ahí no hubo cambio en la ley, pero ha puesto na coma el legislador y dijo, aunque extinta la punibilidad, que haya la extinción de la punibilidad del hecho anterior o del delito previo. Y aquí conlleva o implica el problema del delito fiscal. O sea, el Ministerio Público puede acusar aunque haya el pago del tributo, porque ahora con el coma y con la
exposición esta de que dice taxativamente que es posible la punibilidad, y yo me preguntaba, yo he sido muy contestado por eso, en Alicante yo les decía, o como Ripolés, yo les decía, bueno, si hay la prescripción del delito previo, que es una de las causas de la extinción de la punibilidad, ¿qué vamos a hacer? Bueno, será una maravilla porque el sujeto tiene la prescripción del delito previo, pero va a ser penado por el delito de blanqueo de capitales después, porque el Ministerio Público en uno de los delitos no ha tenido tiempo, por ejemplo, pero en el otro sigue poniendo a hacerlo. Bueno, eso también para nuestra discusión. Y aquí me contestaron que no, eso no implicaba porque el bien jurídico tutelado por el blanqueo era distinto y contra el orden socioeconómico, incluso contra mi posición, porque yo les había dicho esto, y que como en un delito se perseguía una cosa y en el otro otra, no habría problemas en seguir persiguiendo por el delito de blanqueo de capitales. Bueno, la discusión aquí también está abierta, es una cuestión nueva en la ley de Brasil y tampoco hay algún fallo de los jueces sobre esta cuestión. El problema de la carga de la prueba, que también aquí implica un problema procesal. La carga de la prueba en Brasil implica la defensa, porque el Ministerio Público puede acusar con una prueba de indicios y el juez puede descomisar los bienes a pedido de la policía, por una petición de la policía, por una petición del Ministerio Público, o, que no es normal en un proceso acusatório, de oficio, por una decisión del juez. Pero Nicolás vas a me decir, bueno, eso es normal porque hay el juez de instrucción, pero no lo tenemos. Este es un problema. Si la policía lo pide al juez en el principio de la investigación, hasta ahora no hay nada. Hay una sospecha del delito de blanqueo. Pero al final, si el Ministerio Público lo acusa formalmente, será el mismo juez que va a juzgar el proceso. O sea, entonces este juez, desde mi punto de vista, pierde la imparcialidad, porque ha participado de la prueba, del momento este más importante que ha sido de coger la prueba esta de la investigación. Y hay otro problema más, que la ley dice expresamente: ningún pedido para la liberación de los bienes será conocido por el juez sin la comparecencia, el comparecimiento personal del investigado o del acusado, en su caso cuando hay el proceso. O sea, no puede ser a través del abogado, no puede el abogado hacer la petición y demostrar la licitud de los bienes, porque hace falta que el investigado comparezca personalmente delante del juez. ¿Y por qué esto, Nicolás? Una trampa de la ley, porque con esto se le impide la fuga, la huida para el otro país, porque la persona tiene que se presentar delante del juez para demostrar la ilicitud. Y caso hayan dudas de la licitud de los bienes, además puede el juez decretar la prisión profesional. Entonces los pedidos estos, dos cosas importantes: la carga de la prueba, el Ministerio Público con la prueba de indicios, la defensa con la prueba clara y taxativa que los bienes proceden del origen lícito, no son de la comisión, desde la comisión de un delito. Dos, que necesita el comparecimiento personal del investigado, del acusado. Entonces, ya lo han visto que esto cambia el proceso acusatorio, es mucho más fácil para el Ministerio Público aquí la acusación, porque se mira que hay bienes de dudosa procedencia, por ejemplo, inmuebles nuevos que uno se lo compra, coches, inversiones en el mercado de la bolsa de valores, y que no están de acuerdo con el patrimonio que uno tiene, puede empezar la investigación, pedir el descomiso de los bienes y la prueba estará en las manos de la defensa, probar la licitud de los bienes. ¿Por qué les comento eso? Porque, bueno, quien es de Brasil lo sabe,
que muchas veces las importaciones son hechas en varias operaciones de la Policía Federal. Una parte se paga al importador vía banco y otra parte por fuera a través de una casa de cambio, muchas veces no oficial. Los dólares no cruzan físicamente las fronteras de Brasil. Isso é um comércio cruzado e funciona melhor que de los bancos. Pero as facturas não são as verdadeiras. Va declarado em la fatura uma parte, a parte que de hecho se ha pagado em el outro país, pero com isso se defrauda o fisco e muitas vezes também se comete um crime contra o sistema financeiro de Brasil, porque agora com a União Europeia não há muito mais isto, pero para nós outros enviar dinheiro hacia fora de Brasil, a Uruguai, Argentina, Estados Unidos, Espanha, por exemplo, são delitos previstos em la lei contra esse sistema financeiro nacional de Brasil. E incluso mantê-lo fora de Brasil, sem a comunicação ao Banco Central de Brasil, também é delito. Então, les estava comentando isso porque o juiz, por supuesto, com a prova de indícios, que puede que haya sospecha del dinheiro enviado hacia afuera, va a querer la comprobación del origen de los bienes o del dinero. Bueno, com isso les dejo um outro problema del dolo eventual, que antes, desde mi ponto de vista, havia uma expressão de la lei que dizia: incurre em las mismas penas quem, para ocultar, dissimular el origen de los bienes que sabem serem provenientes, ou lá, seria a expressão que vosotros teniam, lá tenéis, a sabiendas. Ou seja, que há que ter o conhecimento. E por lo tanto, eu quando escrevi meu livro, em minha tese, dizia, bueno, para Brasil, ojo, aqui não encaja o dolo eventual, salvo em algumas hipóteses, pero muito raras, muito difíceis. Pero eu creio que o legislador se ha dado conta disto e ha sacado a expressão esta da lei de Brasil e já não lá há mais. Por lo tanto, agora é possível a comissão do blanqueo de capitales por el dolo eventual. E comentávamos antes de entrarmos em edifício da Faculdade de Direito, a mim não me gusta falar de los temas esses que estão ocorrendo em Espanha, mas é um bom exemplo. Agora mesmo vai declarar a infanta, não? E se uno se fija em que lo va a dizer, por lo menos lo que estão dizendo os periódicos, ayer o País hizo uma reportagem sobre isso e dizia que vai declarar que não tinha conhecimento, ou não poderia tê-lo, de los negócios de seu marido, que estavam nas mãos do marido e por lo tanto ela não sabia de nada. E isso seria uma espécie de ignorância deliberada, ou a cegueira deliberada. Teses esta que não encaja, porque Brasil, para os brasileiros, aunque não haya utilizado, e tampouco eu creio que os ministros do Supremo depois vão chegar em Brasília e vão dizer que eu hice a crítica ao Tribunal Constitucional de Brasil, que eu creio que não sepam muito bem o que é, não han dicho isto, pero em la condenação, a los que não são brasileiros, les suena o processo de mensalão, entre comillas, sí, de las mensualidades que se han pagado a acusação que os representantes do governo Lula, os ministros e alguns deputados pagavam a outros de outros partidos políticos para a aprovação dos projetos de lei que estavam tramitando em el Congresso Nacional. Por isso, mensualidades, entre comillas, que eram pagos mensuais para a aprovação dos projetos. Bueno, se viram involucradas, por supuesto, empresas e outras coisas mais. Pero llama a atenção, por exemplo, que a primeira defesa, de toda a vida do ministro-jefe da Casa Civil de Brasil, que agora está na cárcel, dijo sempre, e é verdade, que não há nenhum papel firmado por ele, nenhuma prova está em el processo. Eu les comento porque eu sei, porque encargaram a 15 pessoas em Brasil, a RT, a Revista de los Tribunales, a editorial, para que escreviéramos um artículo sobre o processo este. E quando recebemos a sentença, hemos dicho não, porque são 8.000 páginas
Nadie va a leerse 8.000 páginas para escribir un artículo. Además, con algunas partes que no hace falta leer. Pero bueno, cogemos cada uno una parte y lo hicimos. Pero de hecho, la salida aquí no fue... Primero, la salida ha sido mal, porque incluso te comento que hasta Roxin se metió en este lío. Fue a Brasil y ha dado una entrevista en un periódico de Brasil diciendo, porque los ministros del Tribunal Constitucional de Brasil utilizaron la teoría del dominio del hecho. Y Roxin dijo que estaba mal utilizada. Después Greco dijo que no era bien así, en otra entrevista, que Roxin no había dicho esto. Pero aquí es un problema muy sencillo. Aunque no sabía, enterábase, porque era el ministro jefe, tenía el conocimiento, y no puede decir que hay una ignorancia aquí. Bueno, puede decirlo, pero una ignorancia deliberada es su defensa. Y como nosotros comentamos antes de entrarmos en esta sesión, está equiparada desde mi punto de vista y desde todas las cortes estadounidenses al dolo eventual. Los únicos casos que hubo problema en Estados Unidos donde se absolvió luego después, porque la corte constató que hubo un fallo en la propia ley, el Congreso de Estados Unidos cambió la ley para cerrar esta posibilidad y se ha vuelto a condenar de nuevo, diciendo, bueno, uno no puede decir que no sabía dónde estaba la droga, que no sabía que en el coche había un hueco en alguna una parte del coche para transportar la droga, o que no sabía que firmaba papeles y que esos papeles tenían alguna cosa con el delito, y por lo tanto aquí ya no hacía falta el problema este de dominio del hecho, porque él era el jefe de la Casa Civil de Brasil, o quizás el dolo eventual, porque sí tenía conocimiento. En su defensa puede decir que no, pero me parece que aquí los casos de ignorancia deliberada no encajan y hay que equipararlos de hecho al dolo eventual. Por fin, un problema, porque sobre una hora es un tiempo, ¿no? Los abogados y el delito de blanqueo, un tema que me gusta muchísimo. Por supuesto, yo ejerzo en Brasil y no vino a hacer mi propia defensa. Pero yo creo que el cobro del abogado, de los honorarios, no le hace partícipe o coautor de un delito de blanqueo de capitales. Bueno, aquí hay una decisión del Tribunal de Hamburgo, un poco más antigua, que dice que, primero, hay que ver que se impide al abogado de cobrar los honorarios, aunque sea de un autor que está involucrado en un delito previo al de blanqueo, nosotros herimos dos derechos fundamentales. El primero, la libre escoja por el cliente de su abogado. Y el segundo, la posibilidad del abogado ejercer su libre profesión, porque si no quitamos lo que tenía que ser siempre un abogado del Estado. Había que nombrarse siempre para estos delitos un abogado del Estado. En Brasil sería un defensor público. Por supuesto que no he dicho que siempre el abogado está libre, porque en los supuestos que el abogado asesore, por ejemplo, una empresa pantalla, una empresa offshore, que está construida, está hecha para el envío del dinero, o el abogado hace facturas falsas de honorarios de abogado para cobrar y después devolver el dinero hacia el cliente, o otras operaciones em que esteja involucrado, bueno, aqui não tenho dúvidas que será partícipe, incluso coautor del delito de blanqueo de capitales, junto com o cliente. Pero de todas as formas, se uno mira um livro que há, bueno, há vários agora, de las condutas neutrales, ou de las condutas estándares, ou de las atividades cotidianas, não? Todas as formas. E desde de Welser, quando falava de adequação social, depois Hassemer, de adequação profissional, porque Hassemer só cambia o término, mas lo deixa muito próximo a lo que dizia Welser. E com a evolução da imputação objetiva, eu creio que se a profissão está dentro do risco permitido, que se é uma atividade laboral cotidiana do advogado,
y no tiene la posición de garante, no está involucrado en el delito de blanqueo de capitales. Bueno, cada caso será un caso, pero es por lo menos una forma de limitar la participación criminal a esta que puede dejar el abogado. ¿Por qué les comento esto? Porque ahora mismo hay una duda en la ley de Brasil cuando hacen el cambio en las personas sujetas al mecanismo de control, que estão bajo el control de la administración pública de Brasil, y dicen que es posible que los abogados encarren en una parte que dice que las personas físicas o jurídicas que prestem, que eventualmente, servicios de asesoria, de consultoria, como os advogados, consultoria, auditoria, aconselhamento ou assistência de qualquer natureza em operações. E aí o legislador nos põe um rol, por exemplo, de compra e venda de fundos, de gestão, de apertura de empresas, e va por delante. Bueno, em esses supuestos, ojo, hay que tener cuidado. Además, el Colegio de Abogados de Brasil ha puesto na demanda no Tribunal Constitucional pedindo que se declare inconstitucional la parte que puede involucrar a los abogados. Pero yo creo que, bueno, solo critico, ¿no?, que han puesto mal la demanda porque el argumento al final ha sido el sigilo, o sea, el secreto profesional del abogado con su cliente. Y aquí para mí no es una cuestión de secreto profesional, una cuestión mucho más de la posición que tiene el abogado, que no es el garante de las operaciones del Estado. Aquí cada uno cuida de lo suyo. Y ya lo sé que a muchos no les gusta a Jacobs, pero me gusta la expresión suya en la imputación objetiva. Ni tudo o ni todo es asunto de todos. O sea, cada uno tiene su rol o su papel correspondiente en una imputación personal de responsabilidad penal. Entonces yo creo que el abogado puede estar involucrado, no lo digo que no, pero cuando cobra sus honorarios desde la comisión de un delito, bueno, si no está participando en él, no hay problema. Y con eso los dejo, porque dejo abiertas las cuestiones estas para las preguntas. Perdona por el español, ¿no?, pero yo creo que se puede comprender a los no hispanohablantes como yo. Bueno, muchísimas gracias.